modulan y le ponen una quietud a un proceso, ¿no es cierto? Que también es bueno, ¿no es cierto? Por eso que ustedes cuando escuchan, a muchos dicen, profesor, nosotros tenemos nuestro sistema nervioso, algunos dicen tengo mi sistema nervioso excitado, y otros dicen tengo mi sistema nervioso relajado. Es que nosotros somos una dualidad. Hay momentos en donde tenemos que tener todos nuestros sentidos sumamente activados. Imagínense que yo en este momento estoy dictando mi clase y me quedo dormido como ustedes. ¿Sí o no? No, o sea, profe, su sistema nervioso del profe debe estar súper activo, ¿no es cierto? Y algunos de ustedes que me están respondiendo rápido, también lo están, ¿no es cierto? Por ahí veo muchos chicos que me están respondiendo rapidito, pero hay otros que están, ahorita falta poco para que ronquen. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa, profe? Mucho caos. Pero es importante eso, deben estar cansados, deben de estar... Estoy esperando una llamada de RIMAC. Ojalá que llegue pronto. Muy bien. Entonces, ¿está bien? ¿Se está entendiendo o no? Claro, para eso son los neurotransmisores, para eso, miren, para eso se activan estos canales. Ahora, veamos, receptores acoplados, pero todo esto todo esto es para que ustedes vean que hay receptores, que son canales, y que reciben iones y que modulan, ¿no? El ingreso de estos iones. Ahí están, ingresando iones, sí. Ingresando iones, sí. Acá está el cloro, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a los receptores acoplados a proteína G. Receptores acoplados a proteína G. Correcto. Veamos por acá. Actúan regulando de manera indirecta la actividad de una proteína diana ligada a la membrana plasmática, que por lo general es una enzima o un canal iónico. La interacción del receptor y la proteína diana está mediada por una tercera proteína denominada proteína trimérica de unión AGTP o proteína G. En el ser humano, miren, escuchen esto, en el ser humano existen más de 800 tipos de proteína G. Algunas células tienen como 10, 12 tipos de proteína G. Y algunas mucho más. Entonces, recalco nuevamente, en el ser humano existen más de 800 proteínas o receptores de proteínas asociados a G. Un ratito, estimados alumnos, un ratito, déjenme un segundito volver con la señora Teresa. Estoy molesto con la enfermera, ni la promoción del año pasado me invitaron. No. ¿Por qué será? Ya, comenzamos, continuamos. No, en cambio los chicos de medicina siempre me invitan. Pucha, hasta para hacerse un jurado me invitan. Claro, porque les hago ganarme. Vamos. A ver, vamos chicos, terminamos. Miren, ahora, fíjate, ve. Te decía esto, ¿no? Que hay 800 tipos de receptores acoplados a proteína G. Receptores, hay 800. Y miren dónde funcionan. Acá tú puedes ver a nivel de la visión, del olfato, del gusto, del sistema neurológico, cardiovasculares, endocrinos. Ahí funcionan estos proteínas G. ¿Y qué es lo que hace? Impulsan determinados procesos. Profe, si yo te digo que la visión es gracias a proteína G, hay mecanismos que lo relacionan directamente. Mira cómo es. Acá lo puedes ver tú, mira. Este es el primer mensajero, acá está el segundo mensajero. Pero para producir este segundo mensajero hubo que generar un cambio conformacional en la proteína G para normalmente activar adenilato ciclasa, que es el que genera AMP cíclico. Y como tú sabes bien, si sintetizan grandes cantidades de AMP cíclico, tú tienes sustrato, tienes moléculas para emitir un determinado mensaje, ¿correcto? Entonces, veamos cómo es que funciona detalladamente proteína G.
Fíjate, ve, acá qué cosa tienes tú, la molécula de transmisión de señales. Acá qué cosa tienes tú, el receptor. Correcto, molécula de transmisión de señales, receptor. Hay una unión específica. Pero mira, ve, acá está el receptor. Pero fíjate lo que hace rato te vengo diciendo. ¿Qué tienes acá? La proteína G. Probablemente esta proteína G aquí está inactiva, pero se va a activar cuando llegue el ligando. Cuando llegue el ligando se va a activar la proteína G. La proteína G inactiva está como GDP siempre. Como GDP siempre. Esa es la proteína G inactiva. Inactiva la proteína G. Profe, hasta ahí todavía no pasa nada. Llegó el ligando, inmediatamente la interacción ligando-receptor genera un cambio conformacional en esta estructura. Y miren lo que produce acá. Inmediatamente produce la disociación. La proteína G tiene subunidades alfa, subunidad de beta y subunidad de gamma. O sea, tiene 3 subunidades. Es una proteína trimérica. Repito nuevamente, proteína trimérica. Trimérica. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una disociación. Este trímero se va a separar. ¿Por qué? Porque la subunidad alfa, que tiene acoplado un sitio de unión a GDP, se va. Se retira. Profe, ¿y eso qué provoca? Provoca que esta molécula reciba cargas energéticas del ATP e inmediatamente se active a GTP. Su unidad alfa asociada a GTP se va inmediatamente, o sea, la proteína G activada propiamente, se va a unir a adenilato ciclasa y va a hacer que adenilato ciclasa empiece a producir mucho AMP cíclico. Si tenemos muchísimo AMP cíclico, prácticamente estamos cumpliendo con la parte más importante de la generación de energía. Profe, ¿por qué se estudia adenilato ciclasa? ¿Por qué se estudia proteína G? Anota, mira, ve, hay muchas infecciones bacterianas que a nivel del intestino delgado bloquean proteína G. Muchísimas bacterias bloquean proteína G. En el caso, por ejemplo, del Vibrio cólera, bloquea proteína G y ¿qué es lo que genera? Genera la salida de bastantes iones. ¿Te das cuenta o no? Descalabran, desorganizan el proceso de un correcto asimilación. El Vibrio cólera hace que esta célula, ¿qué es lo que haga? Libera, o sea, células del intestino delgado, todas esas células empiezan, ¿qué cosa? A botar, a expulsar agua por un mal mensaje de proteína G. ¿Y qué es lo que ocurre? El cuerpo se deshidrata, ¿no es cierto? Y si se sigue, y eso no para, porque está totalmente bloqueado. Entonces ese cuerpo, ¿qué es lo que va haciendo? Diarreas y diarreas y diarreas y diarreas tras diarreas, ¿no es cierto? Y hace que ese cuerpo se deshidrate y que se ponga al borde de la muerte. ¿Correcto? Ese es un ejemplo de proteína G. Mal activada, mal regulada. Acá tenemos receptores acoplados a proteína G, fíjate, ¿ves? Esta es la proteína G, como te dije, la subunidad alfa, beta, gamma. Acá hay asociación, hay disociación, y mira, ven, acá que tenemos la responsable de la interacción, GTP. Acá podemos ver ahora de los receptores acoplados a alfa y beta adrenérgicos. Atención a esto, ¿por qué? Porque los receptores alfa y beta adrenérgicos son muy estudiados cuando hablamos de farmacología. En farmacología te van a decir, este fármaco afecta a los receptores alfa o a los receptores beta adrenérgicos. ¿Correcto? Y modulan muchas funciones, muchos procesos. Hay 2 vías de traducción de señales principales que involucran a los receptores acoplados a proteína G. Fíjate, la vía del AMP cíclico y la vía del fosfatidilinositol. La que acabamos de ver, esta es la vía del AMP cíclico. Esto va a producir AMP cíclico, ¿ves? Pero también hay otra vía que es la vía del
fosfatidilinositol. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? Veamos ahora. ¿Qué va a hacer esta enzima? Esta enzima que estamos viendo acá es adenilato ciclasa, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Va a hacer que la adenilato ciclasa libere, ¿qué cosa? Libere fosfatidilinositol. Fosfatidilinositol como segundo mensajero. ¿Correcto? Acá sabe. Fosfatidilinositol. Y este fosfatidilinositol, ¿qué es lo que van a hacer? Van a desarrollar otro tipo de funciones. Mientras que por acá hablábamos de la formación de la adenilato ciclasa, que es esta que está acá, ¿no? Y se generan los segundos mensajeros derivados del catabolismo de la adenilato ciclasa. También hay segundos mensajeros que derivan del fosfatidilinositol. ¿Correcto? Y esos tienen otras funciones. Entonces, acá podemos ver, mira, ¿ve? Este de acá, ¿qué cosa es? Este es el mensaje ligando los receptores. Estos son los receptores alfa y beta adrenérgicos, ¿no es cierto? Y algunos de ellos van a ir, como si se tratase de proteína G, van a liberar adenilato ciclasa. Ojo, adenilato ciclasa por receptores alfa y beta adrenérgicos. Pero recuerden que hay adenilato ciclasa por proteína G. Estos adenilato ciclasa, mírame, ¿qué es lo que van a hacer? Van a liberar AMP cíclico. ¿Y para qué? Por ejemplo, para estar activos en la organización del músculo liso, en la activación de enzimas implicadas en la ruptura del glucógeno. Pero, acá está el detalle, esta es una segunda vía, la vía del fosfatidilinositol, que me permite liberar ¿qué cosa? Me permite activar a la fosfolipasa C. Profe, ¿y qué hace la fosfolipasa C? Te lo paso a explicar. La fosfolipasa C es una enzima que está merodeando membrana celular. ¿Correcto? Recuerda tú que la membrana celular que tiene es una bicapa lipídica y en sus colitas está llena ¿de qué? De fosfolípidos. Entonces, cuando estos fosfolípidos sufren algún pequeño cambio, ¿qué es lo que pasa con estos fosfolípidos? Liberan ácidos grasos. Y estos ácidos grasos inmediatamente son cogidos por la fosfolipasa C, la fosfolipasa B. Hay muchísimas fosfolipasas. ¿Y qué pasa con estas fosfolipasas? Aquí pasa lo interesante. Profe, un ácido graso o un fosfolípido es de un tamaño muy variado. Un fosfolípido tiene ácidos grasos saturados, insaturados, cadena par, cadena impar, cadenas largas, etcétera, y complejas. Son los fosfolípidos, ¿no es cierto? Entonces, estas fosfolipasas, ¿qué es lo que hacen? Cogen esos fosfolípidos y empiezan, ¿qué cosa? A retasearlos, ¿me entiendes? Las fosfolipasas hacen eso, rompen o cortan o destruyen o malforman fosfolípidos. Y como resultado de esos cortes que sufren los fosfolípidos, ¿qué es lo que tenemos? Fosfatidilinositol fosfato, inositol fosfato, diacilglicerol, y también pueden liberar algo de calcio. ¿Te das cuenta? Entonces, estos vendrían a ser los segundos mensajeros, los inositoles fosfatos. Mientras que la otra vía, que era la vía de la proteína G, normalmente involucraba ¿a quién? A AMP cíclico, ¿está bien o no? Esa involucraba AMP cíclico. Y AMP cíclico, olvídate, también te había mencionado que generaba una serie de actividades. En este caso estamos viendo fosfatidilinositol fosfato, y miren, y todos estos están involucrados en la contracción del músculo liso. Pero no solamente en la contracción del músculo liso, también pueden estar involucrados en los factores protectivos, en factores antiinflamatorios, en los factores que regulan el desarrollo y crecimiento del músculo liso, mientras que estas estaban involucradas en la relajación del músculo liso y las enzimas involucradas en la ruptura del glucógeno. Chicos, acá podemos ver la vía del receptor alfa 1. Esta es la vía del receptor alfa 1.
la vía del receptor alfa 2. Hay chispas. Esta es la vía del receptor 2. Y esta es la vía del receptor beta. Vía del receptor beta. Cada una de ellas se maneja de manera distinta a pesar de que la señal es la misma. Y eso creo que nos tiene que quedar claro. Hace un rato les puse un ejemplo. ¿La insulina para qué sirve? Profe, la insulina dentro de una célula va a hacer tal función. Dentro de esta célula va a hacer tal función. Dentro de esta otra célula va a hacer tal actividad. ¿Me entienden? Y lo mismo pasa. Una señal puede ser tomada por diferentes receptores y cada uno de ellos, de diferentes receptores celulares, y cada uno de ellos va a ejecutar una actividad en particular, una actividad que le conviene a la célula, ¿correcto? Entonces, veamos la vía del receptor alfa 1 nada más. Mira, el receptor es el receptor alfa 1. Este es el receptor alfa 1. Mecanismo: unión de la adrenalina al receptor alfa 1 y activa la proteína GQ alfa. Proteína GQ alfa. Este es el receptor alfa 1. Se activa. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que se activa, se estimula la fosfolipasa C, o sea, la enzima que está involucrada en la región, en la degradación o modificación de los fosfolípidos. ¿Te acuerdas? Te lo había dicho. Ahí. La fosfolipasa C hidroliza el fosfolípido que está en la membrana. Claro. Y va a empezar a generar estos segundos mensajeros: inositol, trifosfato y diacilglicerol. Ahí está. Entonces, profe, la fosfolipasa C va a degradar los fosfolípidos y mira lo que empieza a producir. Ahí, se me pasó. Máquina, no ya está. Entonces, vuelvo a repetirte, la inositol trifosfato, la fosfolipasa C degrada los fosfolípidos y me genera estos productos. Obviamente genera más productos, pero estamos marcando estos dos nada más. El inositol trifosfato se une a los receptores en el retículo endoplasmático, provocando la liberación del calcio. La respuesta celular, o sea, viendo el evento desde el punto de vista macro, ¿qué podemos decir? El aumento del calcio intracelular lleva a cabo la contracción del músculo liso. Esto ocurre, por ejemplo, en los vasos sanguíneos de la piel, en las vísceras, provocando vasoconstricción, desviando la sangre a músculos esqueléticos. Entonces, de esta manera, acabamos de describir al receptor alfa 1. Tú de tarea vas a ver el alfa 2 y al receptor beta. Como ya hemos mencionado, estos dependen de producción, ya no de inositoles fosfatos, sino estos dependen de la activación del AMP cíclico, ATP, ¿correcto? Y de manera distinta. Volvemos a ver, este es el receptor, uno de los receptores, ahí está. Tipos de receptores que están acoplados a enzimas. Fíjate, este es un receptor. Este es el receptor EGF o receptor del factor de crecimiento epidérmico. Este es el receptor de la insulina. Miren cómo es el receptor de la insulina. Y este es el receptor PDGF. ¿Correcto? Entonces, miren cómo los receptores cambian. Tú sabes que en la membrana celular hay una diversidad muy grande de receptores. Un ejemplo nada más. Entonces, pero ¿qué es lo que nos llama la atención de estos receptores? Profe, que tiene un dominio extracelular, tiene un dominio intermembrana y tiene un dominio intracelular. Los tres tienen esa característica. Recuerda tú que el espacio, que está unido al espacio extracelular es el que va a unir, es el que va a recepcionar a la hormona, ¿no es cierto? A peptidoseñal, etc. Pero acá, en el dominio intracelular,
normalmente vamos a encontrar un dominio con actividad tirosinquinasa. Dominio con actividad tirosinquinasa. ¿Correcto? Ese dominio con actividad tirosinquinasa normalmente me va a permitir, ¿qué cosa? En el carboxilo terminal, en el aminoácido carboxilo terminal, tener unidos ¿a quién? A la enzima. Aquí está anclado la enzima. Entonces estos receptores están acoplados o están unidos a una enzima. Ahora veamos con mayor precisión, miren, acá está el receptor de la insulina, ¿no es cierto? Este es el diagrama del receptor de la insulina, pero así es más o menos como nosotros lo vemos. Tiene dos subunidades alfa, mira, acá hay una subunidad alfa, acá hay otra subunidad alfa, unido por un puente disulfuro, ¿está bien? Profe, pero también tenemos subunidades beta, así es, esta es una subunidad beta y esta es otra subunidad beta. Las subunidades beta están ancladas a la subunidad alfa, mira acá. De esa manera se estructura un receptor. En la subunidad alfa acoplada, normalmente se genera el espacio para el ingreso de la insulina. Basta que la insulina ingrese y se genere cambios conformacionales en toda esta estructura. El carbono, el aminoácido C-terminal, va a permitir, es una colita, un tallito, va a permitir, ¿qué cosa? De que aquí se esté uniendo la enzima. ¿Correcto? La enzima. Fíjate, este es un par, ¿no? Esta membrana, acá está punto de unión o banda de unión al ATP. Este es un loop, un giro regulatorio, un loop en jerga es giro, curva regulatorio, ¿no? Y el carbono terminal, este es un tallo, una cosa. Y acá está el receptor de insulina, solamente se expresa en el tejido muscular, en el tejido adiposo, en el hígado, en el páncreas, y siempre lo hace como un tetrámero. Vía señalización de la insulina. Profe, una vez que la insulina se acopla al receptor, inmediatamente se va a generar una serie de moléculas. Una serie de moléculas. La vía de señalización desfosfatidil 3-inositol quinasa, que es una de las vías más importantes de la biología, especialmente conocida por su papel en el crecimiento y desarrollo y supervivencia de las células. También se involucra en el metabolismo de la glucosa y los lípidos y tiene una implicancia en el desarrollo de algunos cánceres y también de la diabetes. Entonces, aquí esta imagen que ustedes observan es una imagen de un artículo, ¿no? Y usted puede ver acá, miren, importante acá, usted aquí puede ver la fosfatidil-inositol 3-quinasa. ¿Correcto? Y todos ellos, miren dónde intervienen. Aquí estos que están asentados son las vías que se activan y estas que están interlineadas son las vías que se bloquean. Por ejemplo, activa la síntesis de glucógeno, inhibe la lipólisis, inhibe la gluconeogénesis, activa la síntesis de lípidos. ¿Por qué se activa la síntesis de lípidos? Razones. ¿Por qué se activa la síntesis de lípidos? Alguien me dirá, porque hay mucha insulina. Y yo te pregunto, ¿por qué hay mucha insulina? Porque hay mucha glucosa. Y la glucosa es el sustrato para producir, ¿qué cosa? Lípidos. Ahora yo te digo, ¿qué cosa es síntesis de glucógeno? Profe, hay glucogénesis. ¿Y por qué hay glucogénesis? Porque hay insulina. ¿Y por qué hay insulina? Porque hay glucosa. Ah, entonces, la glucogénesis se da porque hay mucha glucosa. Las dos afirmaciones, ¿son correctas o no? Son correctas. Si hay glucosa, hay mucha glucosa en tu sangre, hay posibilidad de hacer ¿qué cosa? Glucogénesis. Si hay mucha glucosa en tu sangre, hay posibilidad de hacer ¿qué cosa? Síntesis de lípidos. Por eso es que decimos, profe, yo como bastante carbohidrato y me estoy engordando. Si tienes muchos carbohidratos,
estoy seguro de que tus niveles de insulina son, y eso es lo que está promoviendo la síntesis de lípidos, y también está promoviendo la síntesis de glucógeno, y también, ahí nos figura, está produciendo la síntesis de pentosas. ¿Te das cuenta o no? Está produciendo también la síntesis de algunos aminoácidos no esenciales en el Krebs. ¿Te das cuenta? Entonces, todos esos eventos son producidos por esta insulina. Conclusión, entonces, miren, todo lo que podemos ver. Pero no solamente está activando un proceso, sino también está bloqueando otro. Si te digo que la insulina bloquea la gluconeogénesis, ¿está bien o no? Claro, profe, porque si hay mucha insulina, tus niveles de glucosa en la sangre son altos. Entonces, si tus niveles de glucosa son altos, ¿para qué, Michi, hacer gluconeogénesis? Una ruta metabólica que lo único que hace, ¿qué cosa es? Es degradar aminoácidos para generar glucosa, degradar ácidos grasos para generar glucosa. Pero ya, ¿para qué lo voy a seguir degradando? Si tengo mucha glucosa. Entonces hay que bloquearlo. ¿Está claro? Lo mismo pasa por acá con lipólisis. ¿Qué cosa es la lipólisis? Es una vía metabólica que me permite, ¿qué cosa? Degradar ácidos grasos. ¿Para qué? Para generar acetil-CoA. ¿Para qué? Para que ese acetil-CoA vaya al ciclo de Krebs y que en el ciclo de Krebs me genere, ¿qué cosa? Azúcar. Fosfoenol piruvato y piruvato por gluconeogénesis. ¿Te das cuenta? Entonces, profe, pero ¿para qué seguir haciendo una ruta larga de gluconeogénesis o lipólisis, ¿no? Si es que ya tengo glucosa? Entonces, por eso te vuelvo a repetir, la insulina le dará luz verde a algunos eventos metabólicos y le pondrá luz roja a otros. Vías de la señalización de la fosfatidil, inositol, 3-quinasa, ¿no? Mírenme, esto ya es mucho más complejo, ¿no? Esto lo vemos, de repente los oncólogos se van a dar cuenta que en muchas células cancerígenas se altera este mecanismo de transducción de señales. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas optan por desarrollar, ¿qué cosa? Procesos metabólicos que me conlleven a la activación del metabolismo exclusivo de la glucosa. Entonces, muchos procesos metabólicos van a quedar bloqueados. ¿Ya? Entonces, miren, acá está el receptor, acá está la hormona, y fíjate todas las proteínas que se van a ir alterando. Es el principal mecanismo por el que la insulina ejerce sus funciones en el metabolismo de la glucosa y en el metabolismo de los lípidos. Profe, acá estoy viendo, ¿esta qué célula puede ser? Célula hepática, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El IR activo se une a la IRS y lo fosforila. El IRS fosforilado se convierte en un sitio de unión y activación para PI3K. Y fíjate cómo va armando, P85, P110, y fíjate todas las proteínas. ¿Por qué? Porque en el esquema general que yo les muestro, o sea, solamente les muestro la proteína, G, pero usted tiene que entender que proteína G no solamente está solita ahí, sino alrededor de la acción de esa proteína, que es la proteína principal, hay diferentes moléculas efectoras que están asociándose. Algunas cumpliendo un rol importante y otras solamente cumpliendo un rol modulador. Como por ejemplo, aquí tú ya puedes ver algunas proteínas. Mira. PI3K fosforila a todas estas proteínas generando productos PIP2, PIP3 respectivamente, y estos son sitios de unión ¿para qué? Para las quinasas. Y cuando se activan estas quinasas, mira, este 308, 473, son los números de aminoácidos que normalmente sufren esos cambios. Todo eso ¿para qué? Para que, si ya recuerda, era la insulina. Puede provocar apoptosis,
¿Puede aumentar la síntesis del glucógeno? Claro, si acá está la insulina, puede activar la síntesis del glucógeno. Si acá está la insulina, puede activar la síntesis de la proteína. Si acá está la insulina, puede generar la adipogénesis. Miren, ¿vieron o no? Y se contrasta con lo que les digo. Si usted tiene niveles de glucosa altos en la sangre, ¿aumenta o baja de peso? Tiende a aumentar de peso. Porque recuerda que los carbohidratos se van a convertir en grasa. ¿Y eso qué cosa es? Adipogénesis, formación del tejido adiposo. Pero se forma tejido adiposo, ¿por qué? Porque hay muchos azúcares que se van a convertir en grasa. ¿Dónde? En el tejido adiposo, te recalco nuevamente. Profe, pero hay eventos críticos. Normalmente el tejido adiposo es el tejido capacitado evolutivamente para ser el almacén de la grasa, ¿no es cierto? Pero a veces nuestros niveles de lípidos en la sangre son tan altos que se depositan en las arterias. ¿Sí o no? La arteria no es un tejido seleccionado evolutivamente para ser depósito de grasa, ¿no es cierto? Pero ahí se guarda la grasa o no. Y eso es lo que provoca los infartos y los ACV. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Entonces miren, todo eso por culpa de la insulina. Pero sabemos nosotros que la insulina no lo hace de mala leche, ¿no? El objetivo de esta vía es regular el metabolismo energético. Acá podemos ver, fíjate, inicio de la señal. Acá ustedes tienen todo para leer. Receptor de la insulina, activación del receptor de la insulina, fosforilación del receptor de la insulina. Acá podemos ver PI3K reclutada y cómo funciona regulando estas subunidades. Es más complejo, ¿no es cierto? Función central del PI3K y la liberación de los segundos mensajeros, acá están. Y todos ellos, miren dónde intervienen. En diferentes procesos. Sitio de anclaje. Finalmente viene, ¿qué cosa? La activación de la proteína quinasa, reclutamiento y activación de la AKT. Y de esta manera nosotros vamos a ver que se regula el proceso metabólico en cada una de nuestras células. La AKT es una quinasa clave, una quinasa activada, fosforila una gran variedad de proteínas dianas que regula los diferentes procesos celulares. Profe, ¿cuáles son los procesos celulares que median AKT? AKT, por ejemplo, provoca la inhibición del GSK3 o la enzima glucógeno sintasa quinasa 3. AKT la inhibe. Profe, si se inhibe la glucógeno sintasa, ¿qué se bloquea? La síntesis del glucógeno. Se deja de sintetizar glucógeno. Entonces, ¿qué podría ocurrir? De que prácticamente te quedarías sin posibilidad de guardar glucógeno para tu reserva. ¿Correcto? Activación del mTOR. El mTOR es un regulador clave en el crecimiento celular, en la síntesis de proteínas. Inhibición de FOXO. La proteína AKT fosforila y secuestra los factores de transcripción FOXO. Los factores, señor, ya te vi. Muy tarde. Siempre llegas tarde, tú ya estás marcado. Después no digas, profesor, me tiene cólera. ¿No? Siempre te pasas, ingresas al laboratorio sin tocar la puerta. ¿No? Entras con el mandil sin abotonarte. Y recién estás llegando a clase, después no diga que el profesor es malo. Chicos, FOXO es un factor de transcripción, pero a nivel nuclear, o sea, prácticamente regula algunos genes, ¿no? Y estos genes están involucrados normalmente con la supervivencia celular, o sea, permite que la célula pueda dividirse adecuadamente, FOXO. Ojo, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque estamos hablando de que
hay bastante insulina, por lo tanto hay bastante glucosa. Y cuando hay bastante glucosa, ¿qué cosa hay? Hay bastante alimento para la célula, por lo tanto la célula puede desarrollar centenares de funciones biológicas sin ninguna complicación. Aquí estamos describiendo algunitas nada más, ¿correcto? Entonces, y acá inhibición de FOXO también, ¿no? Fosforila y secuestra los factores de transcripción en el citoplasma, normalmente promueve la apoptosis. Oye, ¿eso es bueno o es malo? Es bueno. La apoptosis es importante, ¿por qué? Porque cada proceso celular en determinado momento tiene que terminar. ¿Por qué? ¿Por qué termina? ¿Por qué? Porque la célula ya cumplió determinado proceso determinado genéticamente, ¿no? Se envejeció la célula, sus procesos metabólicos están llegando al límite, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente hay que activar, por aquí tú estás viendo las caspasas, ¿no es cierto? ¿Sí? AKT también puede fosforilar e inhibir a las caspasas, o sea, puede activarlas y desactivarlas. O sea, en conclusión, regula el funcionamiento de las caspasas. Profe, ¿y dónde actúan las caspasas? En la apoptosis. Las caspasas actúan en la apoptosis. Hay una veintena de caspasas y hay más todavía. ¿Qué es lo que hacen esas caspasas? Empujan a la célula envejecida a que sea inmediatamente hidrolizada y transformada desde el interior de la célula. Oiga, doctor, ¿qué pasó? Ya estamos acabando la clase. Entonces, empieza ¿qué cosa? Empuja la célula ¿para qué? Para que sea tomado por el remolino de las caspasas y que empiecen a destruirse las mitocondrias, los retículos, los lisosomas, y prácticamente la célula quede vulnerada desde el interior, destruida desde el interior, ¿correcto? Hasta alcanzar prácticamente la muerte celular programada sin inflamación. Sin inflamación, que eso es la apoptosis. Y finalmente, regulación de la adipogénesis, ¿no? Hay vías reguladas por la AKT que permiten generar la adipogénesis. Vuelvo a repetir, AKT está presente porque los niveles de glucosa están elevados. ¿Por qué? Estamos demostrando que el nivel de insulina está alto, ¿no es cierto? Y que todas estas vías están conduciéndonos a regular de alguna manera positiva el metabolismo de esta. Acá podemos ver, fíjense, ¿ven? AKT, nuevamente. AKT, y fíjate en dónde se involucra. Profe, acá que está la insulina. Y si hay insulina, hay glucosa. Entonces, todos los procesos que se dan a causa de que hay insulina. ¿Qué pueden ver ustedes? Profe, ahí están los receptores acoplados a las proteínas acopladas al receptor de insulina. Fíjense, esta hemos hablado, de esta hemos hablado, fíjense, y estas son las que van a generar la producción de AKT. Una vez que tenemos AKT, fíjate, se ha encontrado que este modulador de procesos activa el mTOR, el FOXO, GCK, AS160, BCL. Este BCL y todas las familias del BCL están involucrados en el correcto desarrollo de la apoptosis. O sea, hay energía para iniciar la apoptosis, ¿correcto? Se sabe que hay muchas fallas, hay incorrecciones en la célula, entonces hay que empujarla para que esta célula vaya a apoptosis y sea destruida lo más rápido posible. Ustedes me dirán, profe, pero la destrucción de la célula demanda energía. Así es, demanda mucha energía. Profe, pero también la falta de energía de la célula puede provocar apoptosis. Así es, pero siempre va a haber una cantidad de energía limitante propicia para poder ejecutar esa apoptosis. mTOR, mira, está involucrado en la síntesis de proteínas. Mira, aumenta la síntesis de proteínas cuando hay insulina, o sea, cuando hay azúcares. ¿Está claro? Aumenta la adipogénesis.
¿Está bien o no? Cuando hay insulina, hay mucha glucosa en el metabolismo y hay que guardarla, bueno. Y la mejor forma de guardarla es como grasita. No quiero, dice, igualito. Profe, tengo mucha glucosa en la sangre, entonces tengo mucha insulina. ¿Y eso qué va a intervenir? ¿De qué me va a servir? De que mi tejido hepático o que mi tejido muscular capten esa glucosa y la conviertan en glucógeno. Recuerda que hay dos tipos de glucógeno, el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. ¿Correcto? Ambos son asimilados por grandes cantidades de glucosa. Miren, por acá también hemos visto la apoptosis. Y acá hay una proteína AS160 que está involucrado también en el transporte eficiente de la glucosa. Receptores intracelulares. Acá están nuestros receptores intracelulares. Te dije hace un ratito que se ha observado que los receptores intracelulares, o sea, los receptores que están próximos al núcleo o insertados en el genoma, se pueden insertar en el genoma. Mira, recuerda tú que dentro del núcleo está la eucromatina y la heterocromatina. Y la heterocromatina no son otra cosa que coagregaciones de ADN, ¿no? Y de histona, ¿correcto? Muchas de estas moléculas generan estructuras proteicas tipo receptores. Ojo, no te estoy hablando de regiones sumamente específicas, ¿no? Te estoy diciendo, mira, a ver, en la heterocromatina, que está dispersa en el núcleo, está ahí desordenada, y algunos dirán que están organizadas dentro del núcleo, se juntan allí algunas proteínas y adoptan la forma de receptores. ¿Está bien? Estos receptores van a servir ¿para qué? Para que estos receptores se acerquen al interior del núcleo, ¿correcto? Y activen la expresión de mensajeros. O sea, que se genere transcripción. ¿Te das cuenta? De esos genes que están en esa misma región, que son genes probablemente de la misma familia, con mismas capacidades, ¿no? Y empiezan a transcribirse esos genes. Entonces se generan mensajeros de regiones génicas próximas para poder expresar proteínas que probablemente tengan las mismas funciones metabólicas, ¿correcto? Una vez que eso ocurre, inmediatamente se genera la síntesis de proteínas. Y esa síntesis de proteínas se va a dar a partir o por indicación de los ligandos que lograron ingresar al interior de la célula y se alojaron en zonas próximas al núcleo. Hay otros que se van a colocar aquí, a nivel de la membrana nuclear. Estos obviamente también tienen una función en especial. Los receptores intracelulares son receptores nucleares de hormonas de naturaleza química esteroideas, retinoides, tiroideas. Son receptores de gases disueltos como el ácido nítrico, difunden a través de los intersticios de la bicapa lipídica y se ligan a este tipo de receptores formando un complejo ligando receptor que se une al ADN e inducen o reprimen la transcripción de ciertos genes. Acá podemos ver, mira, este es el ligando, llegó al citoplasma, se acopló a un receptor y el receptor lo está trasladando ¿dónde? Al interior del núcleo. Una vez que está dentro del interior del núcleo, fíjate con quién se está juntando. Con algún fragmento de ADN. Y eso está estimulando, ¿qué cosa? La producción de mensajeros. De algunos mensajeros próximos a este mensaje. Pueden ser varios, pueden ser muchos. ¿Correcto? ¿Se entiende esta imagen? ¿Correcto? Entonces, miren, lo que se está promoviendo es la expresión de varios genes. Se está promoviendo la expresión de varios genes. ¿Ya?
Ahora, usted me dirá, profe, ¿cómo son estas proteínas? Mire, acá hay un ejemplo del receptor inactivo. Si tú te das cuenta, en los receptores de membrana celular son sumamente elaborados y ordenados, ¿no es cierto? Tienen muchos dominios. Mira cómo son los receptores intracelulares. Algunos de ellos tienen dominio de unión al DNA y otros tienen dominio de unión al ligando. Esto va a permitir que se genere una interacción receptor-ligando con algunas regiones del ADN. Eso es lo que va a permitir, ¿qué cosa? La regulación y la transcripción de algunos tipos de genes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué muchas hormonas tienen funcionalidad o efecto a nivel de nuestro genoma? Porque tienen receptores dentro del núcleo que los están esperando para poder luego unirse a regiones exónicas de nuestro genoma. Esas regiones exónicas de nuestro genoma, ¿no es cierto?, van a ser reguladas y moduladas y en determinadas situaciones van a provocar expresión de los genes, transcripción de los genes. Y luego que hay un transcrito de un gen, inmediatamente estamos frente a una proteína. Acá podemos ver una respuesta primaria, una respuesta secundaria. Esto que tú estás viendo acá es el DNA. Esto que tú estás viendo acá es el DNA. En una respuesta primaria, acá está la hormona esteroidea, el receptor de la hormona, acá podemos ver el complejo hormona-receptor, y este complejo hormona-receptor se aproxima ¿a quién? A las regiones génicas de interés. ¿Y eso qué provoca? La síntesis de las proteínas. Este gráfico queda clarito, ¿no es cierto? Estamos hablando de receptores de hormonas intracelulares, que probablemente sean hormonas que van a actuar a nivel o próximo a nuestro genoma. Ahora mira por acá, una respuesta secundaria. Mira, ve, esta hormona, esta proteína que se secretó acá, va a ir sobre otras regiones génicas, para que estas regiones génicas se activen y me generen otras moléculas de respuesta secundaria. Entonces, estas son las dos formas de poder generar una respuesta, de manera directa o de manera indirecta. Esta causada por una primera respuesta y esta causada por una segunda respuesta. Repito, estas moléculas que se han generado, estas proteínas o estos péptidos que se han generado, luego van a ir sobre otros genes para provocar una segunda respuesta. Acá es lo que yo te decía, mira, heterocromatina, eucromatina, heterocromatina. Acá tú puedes ver todavía qué cosa, algunas histonas, ¿la ves o no? ¿Ves algunas histonas? Heterocromatina. ¿Y ahí está el DNA o no? Ahí está el DNA. Pero fíjate cómo se generan algunos complejos, ¿ves? Y este complejo, este es el complejo HAT. Hay varios, muchos. ¿Y este complejo HAT qué cosa es? Profe, este complejo HAT no es otra cosa que un dímero, o una formación de un dímero de receptores que está esperando la llegada de los glucocorticoides. En el mundo de la farmacología, los glucocorticoides pueden alterar muchísimos procesos. O sea, si te dan glucocorticoides para un determinado tratamiento, los glucocorticoides no se les da a cualquier persona. Y también, si se le da por un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque el abuso de los glucocorticoides altera muchas funciones génicas, ¿no es cierto? Altera muchos procesos metabólicos. Entonces, mira, acá nosotros estamos viendo que hay glucocorticoides, ingresó, acá está el receptor de los glucocorticoides y mira qué es lo que pasa. El receptor de los glucocorticoides, ¿con quién se está asociando? Con ADN. Por lo tanto, está alterando, está modulando, no sabemos lo que va a pasar con esos genes que están ahí asociándose a este receptor de glucocorticoides. Acá podemos ver el glucocorticoide en ausencia de ligando se puede unir a una proteína HSP90. Profe, ¿qué cosa es la HSP90? Una chaperona. Chaperona. Después vamos a hablar más de la chaperona.
es que estas chaperonas acá están, HSP90 acá está, transportando los receptores de los glucogórticos. ¿Ya viste? Y acá lo tenemos formado ya. Y este dímero de receptores, mírame, ¿a dónde está? Acá está empacado y fíjate, ¿con quién se está integrando? Acá está el lineal, este es el lineal. Acá están los octámeros de histonas. Acá está el lineal. Por lo tanto, este está probablemente bloqueando transcripción o de repente está activando transcripción, no lo sabemos. Receptor intracelular tipo 2 de la hormona tiroidea. Los receptores de las hormonas tiroideas actúan como factores transcripcionales. ¿Correcto? Acá podemos ver las hormonas tiroideas, la T4, la T3, fíjate por dónde pasaron. Y mira hacia dónde va. Esta es la membrana nuclear. Atravesaron un núcleo. Y mira, en algunos eventos pueden generar represión y en otros pueden generar activación. La T3 puede activar, acá está el receptor de T3, el receptor de T3 captó a T3 y fíjate, está promoviendo la expresión de un determinado gen. ¿Correcto? Que el gen puede ser cualquier gen que esté próximo o que dependa de la actividad del T3. El óxido nítrico también es importante porque me permite poder desarrollar eventos de regulación. Por ejemplo, acá tenemos la acetilcolina. La acetilcolina ya sabemos que es un neurotransmisor. Y fíjate cómo desencadena. Acá está el inositol trifosfato, que produce luego la liberación de calcio. El calcio provoca, ¿qué cosa? El metabolismo de la arginina. Y fíjate, la arginina, ¿qué es lo que va a provocar? Óxido nítrico. Acá tenemos la óxido nítrico sintasa, está activa por el calcio y esta va a provocar óxido nítrico. Tenemos mucho óxido nítrico y este óxido nítrico sale de la célula y va a empezar a desarrollar, ¿qué cosa? Cambios conformales en las células epidermales. Ayuda a desarrollar mecanismos de relajación de la célula, pérdida de su actividad muscular, pérdida de las capacidades de contracción muscular. Entonces, esta célula va a cambiar de un evento metabólico de contracción a un momento de relajo. Acá tenemos las vías de señalización JAK y STAC de los receptores de la eritropoyetina. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? Para estimular la eritropoyesis. ¿Y qué cosa es la eritropoyesis? Formación de tejido sanguíneo, bien. A veces lo relacionamos, impresionante esta chica, a veces lo relacionamos directamente con la producción de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Pero tú sabes que los glóbulos rojos no son las únicas células que están ahí en el tejido sanguíneo, ¿no es cierto? No son las únicas células que están involucradas en el tejido sanguíneo. Sí, estoy en clases. ¿Qué pasó? Bioquímica. ¿Ya? ¿Cuánto falta? 6 minutos. Ahorita vamos para allá. Estamos terminando también. Espera nomás. Pídale que le abran. Clase, mira, 50 diapositivas y explicadas casi en 3 horas, ¿no? No hemos parado, ¿no? Entonces, ¿cuántas faltan? Ya. Entonces, les decía que la eritropoyetina, mira, ve, acá está la eritropoyetina y mira, ve, estas son receptores que normalmente están en los tejidos sanguíneos. Y fíjate todo lo que provoca. Aquí, mira, ¿quién aparece el receptor? STAT. El segundo mensajero, STAT. STAT, RAS, MEC, RAF, EKR, TOR, AKT, PI3, FOX. Todos ellos, mira, activados por STAT. Y mira lo que hace STAT finalmente.
activa la transcripción de los genes STAT, los genes target. Y esto está involucrado en la producción de citoquinas, hormonas como la EPO, factores de crecimiento, etcétera, ¿no? Que son elementos que regulan positivamente el crecimiento de nuestra célula. Acá ustedes van a leer, por ejemplo, el inicio de la señal de ligado de eritropoyetina, el reclutamiento y activación del JAK quinasas, ¿no es cierto? Y la importancia que tiene en la activación del JAK y la fosforilación del receptor JAK, la activación de la vía STAT, otras vías activadas, vías de atajo, y la regulación negativa de la vía inhibidor del JAK2. Y fíjense todos estos mecanismos que normalmente nosotros vamos a ver que se van a reproducir. Ahora, esto también ya lo puse como ejemplo, ¿no? Mírenme, la misma señal química puede inducir diferentes respuestas en células blancos. Y eso es lo que te puse como ejemplo de la insulina, ¿no? Si la insulina puede provocar en un determinado tipo de células glucólisis, en otro tipo de células puede provocar lipogénesis, en otro tipo de células puede provocar gluconeogénesis, en otro tipo de células puede provocar vía de las pentosas, ¿me entienden? Entonces, un solo mensaje puede provocar en diferentes células diferentes situaciones para poder analizar. Por ejemplo, algunas células harán contracción muscular, por ejemplo, la acetilcolina provocará reconocimiento de célula, acá producción de ¿cómo se llama?, de saliva, y acá en otras puede producir contracción muscular. Un solo mensaje puede generar diferentes respuestas. Chicos, la clase que hemos dado el día de hoy es un pequeño resumen de procesos sumamente complejos. Mira, por acá quién está, por acá está AKT, por acá están las capasas, por acá está inositol trifosfato, por acá está TORC-C, por acá está inositol, PEN, por acá está DNA-PK, acá está nuevamente TOR nuevamente, RICO. O sea, hay una tal variedad de segundos mensajeros, muchos de ellos se expresan de manera complementaria. O sea, no esperes que se sintetice segundo mensajero por segundo mensajero, nada de eso. En una sola pasada se pueden activar varios segundos mensajeros y cada mensajero se puede direccionar a cualquier gen y poder promover la expresión de determinados genes. Algunos irán sobre otros genes y producirán el bloqueo metabólico, ¿correcto? Entonces, esto es un pequeño resumen para que ustedes vean. Y miren, por acá aparecen el núcleo y algunos receptores nucleares y algunos genes asociados a expresión de genes para producir, por ejemplo, muerte celular programada. ¿Correcto? Aquí está P53, que es neuroprotección, fíjense. Entonces, tienen bastante para estudiar. Listo, chicos, la clase acaba de terminar. Nos vemos. Pueden salir con mucho cuidado, nos vamos